Amados hermanos, la primera vez que los visité no me valí de palabras elevadas ni de sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Cómo le habló Pablo a los de Corinto? Y sobre todo, ¿qué significa la sabiduría de Dios contra la sabiduría del hombre? Bueno, quédate y estudiamos juntos Primera de Corintios, capítulo 2. Nuevamente bienvenidos amigos, amigas a Momentos de Esperanza. Qué gusto saludarles esta mañana. Síguenos en Facebook, dale comentar, dale compartir, dale me gusta, alguna reacción en Momentos de Esperanza MX, en YouTube como Daniel Morales y también en Spotify como Momentos de Esperanza. Va a ayudarnos bastante para que otras personas también puedan saber de este reto y también puedan estudiar la palabra de Dios. Dale, muy bien, pues vamos al capítulo de hoy. Capítulo de hoy muy interesante, y algo que nos va a ayudar con esta primera carta a los Corintios, es que vamos a ver problemáticas, situaciones que estaban pasando como iglesia. Así que nos van a ayudar también para poder abordar las dificultades que nosotros en este tiempo también enfrentamos. Algo importante que debes recordar es que esta carta llegó unos 3 años después de que Pablo estuvo en Corinto, de que Pablo predicó. También es importante que sepas que esta carta se escribió, que cuando Pablo predicó en Corinto, primero había estado en Grecia. Y si te acuerdas, allá con los griegos, elaboró ciertos mensajes que dejaban cierta argumentación, cierta lógica, y bueno, también su estilo rozaba un poquito con la forma en la que los filósofos de ese tiempo hablaban. ¿Por qué decirlo? Bueno, ya lo vas a entender ahora en el versículo 1 al 5. Dice, la primera vez que los visité no me valí de palabras elevadas ni de sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios, pues decidí que mientras estuviera con ustedes olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Mis amigos, como aquí se está explicando, estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, Pablo dejó claro, ahora con el aprendizaje con los griegos, que él tenía que ser muy sencillo y presentar los elementos básicos del Evangelio, la vida de Jesús y su crucifixión. ¿Por qué razón, mis amigos? Porque en ese tiempo la filosofía, la oratoria, los argumentos elaborados y persuasivos eran parte de la cultura, eran parte de la forma en la que las personas presentaban sus ideas. Entonces Pablo, al aprender de esa ocasión en Grecia, dijo, no, les voy a hablar sencillo, al punto, y que el poder de esto venga del Espíritu Santo. Y mis amigos, es que esto nos deja grandes lecciones. Y en primer lugar, esto no tiene que ver nada en contra del intelecto, no tiene que ver en nada en contra de que nosotros seamos simples. Al contrario, Dios nos ha llamado a desarrollar todas nuestras capacidades mentales. Sin embargo, para ellos, en este caso con los de Corinto, necesitaban alejarse de que ellos pensaran que el mensaje era de Pablo con argumentos, con ideas humanas, con filosofías humanas, y que ellos se dieran cuenta que este era un mensaje bíblico, pero sobre todo que su manifestación, la manera en la que se iba a demostrar sería a través del Espíritu Santo. Así que mis amigos, lo que aquí está diciendo Pablo es, lo que sucedió con ustedes ha sido por el poder del Espíritu Santo, con el poder y su gracia. Y esto nos ayuda también a que nosotros reconozcamos nuestras debilidades, nuestras limitaciones, que nosotros nos demos cuenta, mis amigos, que siempre debemos poner en primer lugar el poder de Dios, que no confiemos
del todo en nosotros. Ahora, esto no estamos hablando de autoestima, no estamos hablando de baja autoestima, de temor, de inseguridad en nosotros mismos, sino tiene que ver con reconocer lo que Dios nos ha dado, pero reconocer que en muchas situaciones de la vida nosotros no somos suficientes, nosotros no somos capaces para la tarea que se espera y que allí, más allá de sentirnos arrogantes y sentirnos grandes, reconozcamos que solo el poder del Espíritu Santo, solo la bendición de Dios puede usarnos y puede traer grandes resultados. Versículo número 6 dice: sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo en palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes de que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habían crucificado a nuestro Señor, a nuestro glorioso Señor. ¿Qué dice aquí? Muy bien. Mis amigos, si lo lees en la Reina Valera 1960, trae palabras muy interesantes. En primer lugar, les dice, miren, ¿hay sabiduría y hay argumentos profundos? Sí los hay. ¿Hay conocimiento de Dios que para ustedes y para muchos sería difícil de comprender? Lo hay. Claro que lo hay. Dios, y aquí se habla de un misterio de Dios. Ese misterio de Dios se refiere al Evangelio, al plan de la salvación que fue elaborado aún antes de la creación de este mundo. Antes de que este mundo fuera creado, Dios estableció un plan de cómo el hombre, si cayera, se podría salvar, se podría redimir. Y ese plan es un plan elaborado que aún ni los propios ángeles entendían. Sin embargo, Dios lo reveló. Ojo con esto. También, versículo 9, se cita un texto de Isaías. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Mira, con esto Pablo dice, yo fui con ustedes muy sencillo, pero hay cosas muy profundas que Dios ha revelado y las cuales podemos conocer. Versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Miren, aquí está hablando de la obra del Espíritu Santo. O sea, Dios sí manifiesta esas cosas profundas a través del Espíritu Santo. Todo aquel que investiga a fondo, todo aquel que quiere conocer más, lo podrá conocer a través del Espíritu Santo. Mis amigos, nosotros necesitamos relacionarnos más con las Escrituras, necesitamos profundizar más en las Escrituras. Una lectura superficial, una lectura una vez a la semana, una lectura cada vez que vamos a la iglesia, nunca nos va a ayudar para realmente conocer la riqueza de la gracia de Dios, la profundidad de sus pensamientos para nosotros. Por eso es que Pablo dice, mire, yo fui con ustedes con algo básico y el Espíritu Santo lo usó, pero hay muchas cosas, por ejemplo, el plan de la salvación, y el Espíritu Santo es el que trae nos muestra esas profundidades. Mis amigos, si tú quieres conocer más y quieres tener sabiduría e inteligencia, Dios te la puede mostrar si tú de veras quieres conocerlo de todo corazón. Versículo número 13. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Y miren cómo termina en la Reina Valera, la última parte. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué nos está compartiendo esto?
En primer lugar, queda claro que una persona espiritual, es decir, una persona que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús, es una persona que tiene un interés sincero y honesto en conocer más a su Salvador, a su Señor, a su Redentor, al soberano de toda la creación. Una persona que ha nacido de nuevo al escudriñar las Escrituras no lo va a hacer para tener argumentos para pelear contra otras personas. No va a escudriñar las Escrituras para saber qué es lo que debe hacer su prójimo. Una persona que escudriña las Escrituras y es un hombre espiritual, no va a escudriñar la Biblia solo para sentir la arrogancia de que él conoce más que los demás. Una persona espiritual escudriñará las Escrituras para conocer a su Padre Celestial, para tener una relación más profunda con su Salvador, para saber qué es lo que su Padre Celestial quiere de él. Por eso solo una persona espiritual puede recibir este mensaje. A las demás les parece ridículo, dice aquí en esta versión, y no pueden entenderlo porque no son personas espirituales. Y es que eso es una realidad. ¿Cuántas personas leen la Biblia y encuentran en ello todo menos a Cristo? Encuentran errores, encuentran cosas pasadas de moda, dicen, ¿sabes qué? Esto es hasta machista, y bueno, tanta cosa que encuentran porque no son espirituales. Pero fíjese cómo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué significa eso? Significa, mis amigos, que cada vez que tú y yo nos rendimos a Cristo, cada mañana abrimos nuestro corazón a Dios y leemos las Escrituras con tal de profundizar más. Nuestra mente finita se une en un sentido espiritual con la mente de Cristo. Él puede llenarnos de impresiones, de experiencias, nos puede llenar de convicciones. Entonces dices, estamos ligados en la mente de Cristo Jesús. ¿Te gustaría tener esa experiencia? ¿Te gustaría vivir esa experiencia con tu Padre Celestial? Mis amigos, no dejemos pasar más tiempo. Vengamos a nuestro Señor. Querido Padre Celestial, esta mañana te damos gracias porque quizá como los de Corinto tuvimos que conocer lo básico para poder apreciarlo. Quizá tuvimos que entender que no era obra de hombres, sino era la obra del Espíritu Santo. Pero hoy nos damos cuenta que hay muchas cosas profundas que tú anhelas que nosotros entendamos, vivamos, comprendamos. Por favor, ayúdanos a profundizar cada vez más en una experiencia viva contigo, Padre. Ponemos todo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Abre tu corazón al Señor y conecta tu mente con los pensamientos de tu Padre Celestial.